feliz año nuevo a todos. Esto no sé cuándo se va a publicar ni cuándo se va a escuchar, pero para nosotros es el primer programa de 2025, pues eso, feliz año. Lo que va a venir después de esta breve introducción es un programa muy guay que nos gustó mucho hacer, que es un programa de estos bonus que tienen el icono invertido de colores, que va un poco de programa hecho desde la comunidad. Es decir, varias personas nos han enviado audios y nosotros pues hemos hecho el cuñado, lo que siempre hacemos, intentando responder. Lo que pasa es que se nos coló un audio que llegó tarde, pero que nos hacía mucha ilusión poner. Entonces vamos a empezar por ahí y luego sigue de corrillo con el programa. Que hay que decir que cuando estábamos grabando en directo, que esto se grabó en persona, por eso el audio se escucha un poco peor y tal al ser bonus, el programa no nos acordamos en ningún momento ni de agradecer los audios, ni de hablar de lo que estábamos haciendo, ni nada. Entonces, pues bueno, por lo menos con esta introducción, que se sepa que agradecemos un montón los audios, que tenemos un montón más ahí guardados para cuando queramos hacer otro programa de audios y que si nos mandáis más, pues todavía pondremos. Lo agradecemos un montón. Muchas gracias. Las queridas personitas de Ensemble Podcasting me mandan la posibilidad de participar con una pregunta o una duda o algo que no estoy de acuerdo en su podcast. Lo primero, agradeceros este espacio porque además sé que también nos seguimos mutuamente y esto da mucho gustito. Entonces, la bola curva que os voy a lanzar viene un poquito por ahí. Creo que nos motiva una cosa muy similar tanto en cuanto a lo que hacemos, ¿no? Que es lo hacemos por amor al arte, por la cosa de compartir nuestra experiencia, compartir nuestro punto de vista, dar a conocer opiniones que igual no son las más populares en el mundillo, pero que son muy reales. Entonces, yo creo que la pregunta que me gustaría que respondierais es bastante meta, porque es una reflexión que yo también hago y que me gustaría escucharla de vosotros. ¿Qué impacto real tenemos? O sea, cuando luego hay un puñado de gente que nos escucha, a ellas y ellos, ¿qué obtienen? ¿Qué estamos consiguiendo con lo que hacemos? Venga, ahí os lo dejo. Bueno, pues para quien no lo haya reconocido, eh, nos ha preguntado esta pregunta tan interesante Fernando Sánchez de Achales Coffee. Un súper saludo desde aquí y agradecimientos. Aprovechamos ya a todo el mundo que nos ha enviado. Contestando, yo voy a citar al mismo Fernando y voy a decir, a mí es que estos 30 minutitos me dan la vida. Entonces no son 30, son 40 y pico, 50, pero me parece que ¿para qué sirve esto? Pues yo voy a empezar por ahí. A mí este ratito me da la vida. De hecho, eso fue una de las principales razones por la que empezamos todo esto de, oye, no nos gustan estas movidas, ya lo hacemos fuera de micro, por decirlo así, pero vamos a juntarnos además con más gente y vamos a ir haciendo esto para nosotros mismos, de momento. Y ya sí que es verdad que lo vamos publicando y de ahí lo que vaya saliendo. Si hay gente que le gusta y tal, a tope, pero lo principal está ahí. Sí, es verdad que si no me equivoco, grabamos varios programas, pero bastantes antes de empezar a publicarlos. O sea, que se ve claramente dónde estaba la intención real. Y de hecho, además, ahora nos pasa que cuando tenemos una conversación muy interesante, muchas veces decimos, hostia, esto lo podríamos haber grabado, porque seguro que a alguien le interesa. Y cada vez que alguien nos dice que se lo ha escuchado o que le ha parecido interesante, nos gusta mucho. No sabemos si tenemos mucho impacto, de hecho no lo tenemos, pero con que a alguien le guste, pues también está guay. Pasando a la pregunta de qué obtienen las personas que nos escuchan, yo creo que lo principal es otra manera de hacer las cosas es posible. Porque estamos tan metidas en nuestra rueda de la rata, quizás, como solemos decir, que no pensamos en otra manera de hacer las cosas. También por por empujar un poco hacia donde creo que va Fernando y darle una segunda vuelta, que fue lo que me dejó a mí un poco cuando yo leí esta pregunta reflexionando, vamos, que me jodió bastante, ¿no? Personalmente me hizo daño, que es ¿cuánto impacto tenemos? Pero no con el podcast, sino con nuestra
vamos a decir que ahora parece que si no decimos esta palabra hay una penalización, con nuestra artesanía, ¿no? Con nuestro craftspersonship. ¿Cuánto impacto tenemos realmente? Y aquí Manu siempre dice que en realidad esto ni es la norma, ni es lo que se ve, ni es lo que se busca muchas veces. Entonces, ¿cuánto impacto real tenemos con este esfuerzo tan grande que hacemos? Como oyentes no lo he planteado nunca, pero como persona que realiza el podcast, creo que el impacto que nosotros nos llevamos es suficientemente grande como para que nos merezca la pena seguir haciéndolo. Y creo que eso es realmente un poco lo que estaba diciendo antes Víctor. Y para mí, yo lo he dicho otras veces, ¿no? Es como una especie de terapia, slash el momento de desconectar de la semana en el que te juntas con los amigos y empiezas a hablar de cosas que te motivan y que pues a veces no puedes cumplir en otros ámbitos. A mí quizá se va un poco a delirios de grandeza esto, pero sí que siento un poco esta idea del activismo, ¿no? No sé si sabes, por ejemplo, en la ecología, esta idea de dejar de hablar en el bar para ser activista de algo. Esto, en mayor o menor medida, es hacer algo que puede trascender. Es decir, vale, me he cansado o he dejado de gritar o de hablar en mi círculo y ahora estoy intentando expandir o estamos intentando ver qué tal. Es un experimento al final. Justo por ahí es por donde lanzaba yo la pregunta y por donde decía que me hizo real daño la reflexión. Porque una vez queremos que no sea solo una conversación de bar, sino intentar dejar algún pozo, ¿cuánto pozo real dejamos? Me acordé de, cuando Fernando nos hizo esta pregunta, me acordé de que estaba hace unos días en un coreano con un amigo de la Málaga Jam y él decía que lleva siendo 8 años vegetariano y que tiene una crisis muy fuerte ahora mismo para seguir siéndolo. Que en realidad no sabe para qué para qué lo es, no sirve nada para nada. Entonces, un poco aplicando esta idea a la craftspersonship, ¿no? De software, como que estoy un poco ahí, ¿no? No sirve para nada, a nadie le ayuda, no genera nada más que problemas por ser contestatarios. No sé, es un poco por ahí por donde cogí yo la pregunta de Fernando, la verdad. Yo soy un poco romántico, ya lo sabéis. No te compro el no sirve para nada. Digamos que tiene menos impacto del que nos gustaría, pero a mí cada vez que sientes ese clic en una persona que tienes delante, que de alguna manera ha tenido la paciencia y de alguna manera se ha sincronizado la longitud de onda, a mí ese retorno de la inversión para mí es súper gratificante. Para mí el hecho de que hayamos llegado a aproximadamente 170 y tantas personas como oyentes asiduos del podcast y que nos escuchan de los 10 primeros podcasts que tienen, pues a mí eso creo que ya lo considero un gran beneficio, ¿no? Un gran avance. Independientemente de que a lo mejor el alcance no sea tan grande. Tampoco teníamos una intención de llegar muy, muy lejos, en realidad. La idea también era un poco de hablar de cosas que entre nosotros pensábamos que podrían tener sentido y, oye, yo creo que a nosotros nos está gustando. La pregunta es si les está gustando también a los oyentes. Creo que eso también estaría bien que de alguna manera nos llegase, así que creo que deberíamos aprovechar este momento para realmente pedir feedback a la gente que nos escucha, a los oyentes, para, oye, si algo nos gusta o si cambiaríais algo, creo que si nos lo hacéis llegar, a nosotros nos ayudaríais mucho y nos haríais un mundo para poder de alguna manera cambiar algo de lo que hacemos, para poder intentar ayudaros de alguna mejor forma, ¿no? Sed activistas. Y una última cosa por mi parte, porque estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pero creo que es verdad que hay un límite en el impacto que puede generar un podcast, de la misma forma que un libro tiene un impacto definido. También depende del punto en el que lo cojas y la experiencia desde la que lo leas, ¿no? Un libro de software. Entonces creo que puede aportar valor escuchar cualquier podcast, pero hacer otras cosas a la vez, que creo que es lo que nosotros siempre comentamos y fomentamos en los episodios que grabamos, es lo que puede hacer que el hecho de escuchar el podcast multiplique. El luego hacer TDD o el luego verse un vídeo o hacer una cata con gente del equipo. Estaba pensando ahora sobre la marcha que decimos, vale, esto tiene poco impacto o es muy difícil cambiar y estaba pensando, ¿cómo era hace 20 años? Porque esto está en el mundo. Y cómo de sola se sentaría mucha gente porque estaba predicando a nadie. Ahora, solo con que esto llegue a algún lado, diga, vale, bueno, no estoy sola, es algo bastante poderoso. Y si en algún momento nos usáis como referencia para pasarosla a vuestros managers o algo para que os dejen hacer lo que sea, por Dios, avisadnos. Sería precioso. Bueno, yo creo que ya ahora sí pasamos a las que grabamos aquel día, ¿no?
Ahora el audio bueno ya se acaba y empieza el audio directo. A ver, la primera pregunta sería sobre la organización o la estructura de organización del equipo de una empresa, ¿no? ¿Qué sería mejor? ¿Una piramidal en el que todas las decisiones se centralizan en el jefe, ¿vale? ¿O una una en la que en lugar de vaya de arriba hacia abajo, o sea, de jefe a equipo de trabajo, que vaya de el equipo de trabajo al líder, ¿vale? De forma que cuando llega la información al líder, este puede hacer un feedback. De forma que al final resulta en un feedback continuo de retroalimentación entre el equipo y el grupo de liderazgo. Lo primero, lo que más me ha gustado es cuando Andrea ha empezado hablando de algo más command and control, ¿no? Más piramidal, y habla del jefe, y en cuanto ha cambiado a una cosa menos command and control, ha empezado a decir el líder. Esto es muy fino, ¿eh? Esto no creo, no sé si habrá su casualidad, pero vaya, lo define ya bien. Bueno, ¿qué pensáis? Pues voy a abrir con el primer depende de la noche. Porque creo que claramente, o sea, establecer que hay una cosa mejor que la otra, creo que ya no trabajamos en esos términos. Entonces, a mí alguien me contó en algún momento que hay equipos que en determinadas fases del equipo necesitan un liderazgo más activo o algo más parecido a lo que llamamos jefe. Pero digamos que un estado de menor consumo energético sería la segunda parte. Entonces, ¿de qué depende? Normalmente de la madurez del equipo. Entonces, creo que es parte de esta capa de liderazgo entender cuál es la madurez del equipo e ir en el camino de delegar este poder, pero estando preparado para un liderazgo activo si es necesario. Yo creo que aparte de simplemente el hecho del liderazgo activo, de entender el equipo y demás, lo importante en realidad debería ser la parte de la confianza. Y bueno, aparte de eso hay un libro que se llama Competing Values Framework, creo que era, no lo recuerdo exactamente, que habla de los estados en los que se suele encontrar una organización. Pone el ejemplo de Apple, ¿no? Que te cuenta cuando Steve Jobs empezó, el tipo de organización que tenía, y luego cuando fue creciendo, cómo Steve Jobs tuvo que salir de la organización, trajeron a otra persona para reemplazarle, etcétera, porque el tipo de liderazgo que la organización requería en ese momento era diferente. O sea, no creo que haya uno mejor o peor, creo que uno se percibe de mejor manera también que el otro porque nos da voz, por así decirlo, a la parte del equipo. Yo como representante de un equipo, ¿no? Pues eso te hace de alguna manera sentir mejor. ¿Significa que es mejor? No tiene por qué serlo, depende de lo que estés haciendo y también de la confianza que tenga el equipo. Puedes tener una jerarquía donde sí que haya confianza en el equipo y sea bidireccional. No tiene por qué ser top to bottom solo. A ver, está claro que como lo más, digamos, populista podría ser decir que no, que es mejor sin los jefes, toda la vaina que queramos. En videojuegos yo he estado ya en más de un cliente, en concreto en 2, en los que se tenía esta idea. No, más horizontal, una producción más desde abajo, y era un puto caos. Y era un infierno y toda la gente acababa diciendo, esto no puede ser tan horizontal, necesitamos al menos tener cabezas de liderazgo en las cosas, que vayan moviendo un poco la información y proponiendo. Entonces, que tampoco parezca que lo más populista aquí en este caso es lo mejor y que todos los que tienen jefes dictatoriales es lo peor. Un poco más de síntesis, ¿no? También creo que depende mucho del número de integrantes de esos grupos. Al final, si por ejemplo tienes 30, 40 personas, ahí tienes que dividir ese liderazgo, tener como a su vez pequeñas pirámides, ¿no? A distintos niveles. Sin embargo, si el equipo, por ejemplo, simplemente estamos hablando de 5 o 6 personas, quizás sí que se pueden autogestionar. A ver, yo en realidad, mi respuesta es otra pregunta. Yo me plantearía qué es que una empresa sea mejor o que un modelo sea mejor que el otro. No sé qué es lo que se quiere optimizar, si es el bienestar de la gente, el flujo de información, el beneficio, es lo que yo me plantearía. Así que a mí me falta info. Hola, buenas. Pregunta. ¿Cómo lidiar con la deuda técnica cuando negocio no entiende que ralentiza los desarrollos y no compra tiempo para refactors? Gracias. Bueno, yo no puedo evitar responder. Últimamente he estado leyendo un libro que se llama Software Economics de Artola, que creo que lo hemos leído todos aquí. Hay una frase que me encanta, que dice algo así como que hacer basura y decir que es deuda técnica es tener mucho morro.
yo me plantearía lo primero si la deuda técnica es real, tiene que ser consciente. Si ha sido así, cuando se ha producido y se ha comprado esa deuda técnica, se habrá consensuado con negocio. Luego, negocio debería estar en el mismo barco. Entonces me plantearía si realmente es deuda técnica. Yo, por lo menos, lo que he visto es como una excusa muy manida que tenemos los developers. Esa es mi opinión. Entonces, bueno, a partir de ahí diría que hay que intentar adaptar el lenguaje y no hablar de deuda técnica, sino decir, esto nos va a hacer mejorar el tiempo de release, va a estabilizar nuestro producto o nos va a permitir, vamos a hacer una pequeña inversión ahora que nos va a permitir cambiar más rápido en el futuro y lo llevaría a ese otro lenguaje. Si por contra, desde negocio no conseguimos de ninguna forma hacernos entender o que quieran entender eso, lo último que nos queda es ocultarlo. Y si, por ejemplo, hacemos estimaciones, engordarlas y tener en cuenta lo que estamos diciendo que nos va a costar algo, añadir un poquito más y poco a poco ir pagando en muchas comillas, esa deuda técnica que hemos dicho. Por lo menos nosotros tenemos que comentar, Alejandro, si ocultarlo puede parecer algo peliagudo según la situación del equipo o de la empresa, la otra opción es visibilizarlo mucho y a lo mejor apoyándonos en métricas como comenta Arti en IdeaFlow, poder visibilizar y que el negocio vea cuántas horas de nuestra jornada dedicamos a pelearnos con esta, entre comillas, deuda técnica o código que nos ralentiza y cuánto realmente utilizamos en avanzar con la funcionalidad. A ver si así podemos convencer. Esta idea de ocultarlo se le ha oído al tío Bob. Yo no estoy de acuerdo, porque me parece muy cortoplacista ocultar. ¿Qué quiere decir ocultar en realidad? Es infantilizar a la persona que te está ofreciendo trabajo creyendo que tú sabes más y con lo cual le engañas para poder hacer algo por su bien, ¿no? Eso es más o menos lo que hacemos cuando ocultamos. No sé si estoy muy de acuerdo. Creo que si realmente la persona que te está pagando te está diciendo no pagues esta deuda técnica, pues quizá hay que o darle un voto de confianza y ver qué pasa, y si se mete la hostia, entonces quizá luego está en una postura más cercana y quizá puede aparecer en una conversación. Mi experiencia es que normalmente la gente no se suele dar cuenta en un proyecto de software de que tiene deuda técnica, en el sentido de, estaba diciendo antes Víctor, de que cuando se den la hostia, no he visto muchas empresas que se den la hostia o que sean una hostia en la que son conscientes de que la decisión en realidad, y como decía Fer, depende de si ha sido del equipo técnico o de producto. Entonces, pues habría que evaluar si realmente la deuda es deuda o no y si tiene sentido o no. Ahora, yo no creo que haga falta ocultarla en muchos de los casos. Creo que sí que haría falta visibilizarla cuando se puede. Creo que también hay muchos libros e incluso artículos que te dicen el problema que tiene. ¿Equipo técnico o de producto he oído? Sí, he hecho la separación de equipo técnico de producto porque aunque nosotros estamos acostumbrados a que sean lo mismo y desde nuestro punto de vista debería ser así, en muchos de los casos no es así. Entonces, hay que también entender que aunque nosotros estemos aquí hablando entre nosotros y tengamos un punto de vista bastante común, ese punto de vista que nosotros tenemos no es la mayoría de los puntos de vista. Por poner otro apunte más también, estoy con las referencias. Creo que sale en Clean Code, lo siento por los que sois detractores del libro, pero sí que dice que tú en la mesa de operaciones no le dices al cirujano que se lave las manos para ir más rápido y el cirujano tampoco te pregunta si se las tiene que lavar o no. Yo creo que como profesionales yo no voy tanto como ocultar, pero sí que si asumimos que hay una parte de refactor en nuestras labores, pues tampoco hay por qué comunicarlo al negocio de manera extrínseca. Pero creo que también lo que tú estás comentando es la parte de refactor en la que tú estás pagando la deuda técnica. La parte de refactor puede ser de muchas cosas, ¿vale? Pero, y de hecho, la mejor estrategia, también lo dijo Kelvin Melvin, que decía que la mejor manera de pagar la deuda técnica es hacerlo en el momento, porque obviamente no va creciendo y no se va acumulando como un interés, un tipo de interés. Y que luego además hay que entender que hay muchos tipos de deuda técnica. Bueno, muchos tipos de deuda técnica. Hay muchos tipos de deuda, como dice Dave Farley, ¿no? Está la deuda que le pides a tus familiares, está la deuda que le pides al banco, y luego está la deuda que le pides a un loan shark. Hola, buenas. Os traigo una preguntilla de procesos de selección. En varios programas ya os he escuchado hablar de que lo importantes que son estos procesos, tanto a nivel de hacer de filtro para lo que va a entrar a la empresa, como para mostrar la cultura que tiene esa empresa. Entonces mi pregunta es, ¿qué preguntas consideráis esenciales en un proceso de selección de cara a conseguir un poco de insight de la cultura de empresa, tanto a nivel técnico como a nivel humano? Una de mis preguntas favoritas es cuál es el motivo por el que se está solicitando este puesto o por el que este puesto es necesario. Porque ahí te pueden dar respuestas muy diversas, como la de porque sé de una persona que era muy importante en el equipo, tiene mucho conocimiento y ahora necesitamos suplir ese hueco que ha quedado, y entonces pues te puedes hacer una idea de los hilos que puede haber en ese equipo, en esa empresa.
o pues porque hay un proyecto nuevo que está surgiendo y necesita más músculo o más gente que trabaje en él. Yo creo que se puede sacar información interesante de esa pregunta. De hecho, justo en relación a la que comenta Iván, ¿cuál es el nivel de seniority del equipo? Por poner ejemplo, si hay más presencia de junior y se espera que tú tomes un papel más de senior o de mentor, o si que haya un cierto nivel de seniorazgo y tú entras a echar una mano más, por ejemplo. Yo siempre tengo la típica pregunta que creo que funciona en ambos sentidos, tanto si eres el entrevistador como si no, que es si eres el entrevistador sería ¿cuál es tu flujo de trabajo ideal? Es decir, ¿cómo llegaría la ideación de una tarea desde tu punto de vista, desde la cabeza de alguien hasta producción? Y funciona en ambos sentidos. Y lo que a mí me gusta de esa pregunta en concreto es que es muy abierta, entonces las personas lo responden de maneras diferentes y siempre puedes hacer zoom in en puntos distintos. Una pregunta que suelo hacer yo también es, bueno, cuéntame cómo podría ser un día mío entero, toda una jornada. Pero iba a decir que la pregunta clave sería, ¿puedo reunirme con el equipo? Y si te dejan realmente juntarte con los técnicos, el equipo del que vas a formar parte, es guay porque te vas a saltar un poco barreras de que potencialmente intentan venderte una cultura que no es la real. No solo si puedo reunirme con el equipo, una cosa que hablábamos una vez por aquí por Málaga dando un paseo era que, joder, se debería de poder normalizar más quiero ver código también. Quiero ver el código en el que se trabaja en el día a día. Porque hay gente que puede variar un poco su expectativa o si le interesa o no ir ahí según el código con el que se trabaje. O el backlog, ¿no? También. O el roadmap. A mí, normalmente lo que me gusta preguntar es dime 3 cosas buenas y 3 cosas malas de trabajar en esta empresa. No, en coña. Pero en realidad, o sea, sí que pregunto qué es lo que no me va a gustar de trabajar aquí. Cuéntame, porque tú lo sabes y yo lo voy a entender en un par de semanas. ¿Por qué no lo hablamos ahora ya? Con esa pregunta yo he tenido problemas porque normalmente esas preguntas no las haces en la primera entrevista con la gente de recursos humanos, las sueles hacer con el equipo técnico. Y lo que suele suceder es que te encuentras preguntas técnicas, pero es que las empresas también tienen otro tipo de problemas, que no son técnicos. No roadmap, no tal. Cuando haces esas preguntas al equipo de producto, muchas veces ahí es donde sí que encuentran el problema. No saben responderlas o no creen que haya ningún problema en la manera en la que están trabajando. Yo otra pregunta interesante que tengo, sobre todo orientada al equipo técnico, pero que también es interesante extenderla al resto, que sería la de cuál es el problema o la problemática más grande que se tiene actualmente. También es muy abierta, da pie a que hablen de diferentes cosas. De nuevo, como también comentaba Manu, se puede hacer zoom in o reconducirla tú, preguntando, por ejemplo, oye, más a nivel de gestión de tareas, ¿cuál sería el problema más gordo? Más a nivel de código, ¿cuál sería el problema más fuerte que tenéis que os impide ir a la velocidad que queréis? Y eso también lo podéis hacer de cara al equipo, a la parte más de producto, más a nivel más genérico, por supuesto. ¿Cuál es el problema más grande que tenéis en este producto? Y de nuevo podéis hacer la misma estrategia, reconducirla, ir un poco apuntando donde os interesa. Ya que no se arranca Víctor, voy a decir yo una que también me gusta mucho, que la aprendí de Víctor, que es cuando, sobre todo supongo esto, Víctor, ahora coges tú el micro, que esto lo haces en startups. Cuando te contratan y no tienes mucha seguridad de la viabilidad económica, entiendo, ¿no? Y preguntas, ¿aquí cuánto dinero hay en el banco? ¿No? A ver, coméntanos el tema del runway. Pues esa es la pregunta. Si entrar a trabajar en esta empresa, ¿cuánto dinero tenéis en caja para pagar los sueldos, por lo menos, de la gente que estamos aquí? Esta pregunta en startups, la respuesta suele ser entre 12 y 18 meses en los mejores casos. Y a mí otra pregunta muy relacionada con esa que me gusta es ¿cuál es el turnover rate que tenéis? Es decir, ¿cuánta gente se os está yendo de la organización? Y luego, ¿cuáles son los motivos por los que están yendo? ¿Podríamos saberlos? O sea, a nivel general. Eso suele también hablar mucho, si son abiertos en cierto punto y generalizan algunas cosas, de saber si realmente la cultura es buena o no. Creo que también una cosa interesante para observar es quién te entrevista, para saber, vale, esta persona, si me está entrevistando el equipo y además qué inclusividad hay en el equipo. Si hay mujeres, si hay personas no binarias y también qué posición tienen estas personas. Yo creo que esa es una forma de ver socialmente o qué inclusividad tiene la empresa. Bueno, voy a empezar con una pregunta y luego ya entro al trapo. ¿Un grupo de personas que hace mob programming es un amor? Esto viene de un episodio en el que se hablaba de un equipo que hacía pair promiscuo de 45 minutos y al final se junta en una sala común,
se comentaban los turnos, unos 10 minutos, y se volvían a repartir. Y se acabó diciendo que esos 10 minutos eran una reunión, ¿no? Mi forma de verlo es que en realidad no es una reunión, es una mob que se había separado en distintos pairs y que vuelve a juntarse y utiliza ese espacio de tiempo de 10 minutos para sincronizar el conocimiento que se ha ido adquiriendo en esos 45 minutos. Así luego pueden volver a segregarse en otros pairs y volver a abarcar más, ¿no? Que es lo que se dice muchas veces. ¿Cuándo separamos una mob? Pues cuando noto que ya no estoy aportando, digo, oye, me separo, ¿sabes? Y luego ya vuelvo, pues lo mismo, pero como a gran escala, ¿no? Y mi reflexión sobre la pregunta es que un grupo de personas que hacemos programming no se convierte automáticamente en una MOV, ¿no? Para mí una MOV actúa de una forma similar a lo que vendría a ser una mente colmena. El MOV es la entidad principal y que le falte un componente no es relevante para su buen funcionamiento. Mientras lo que yo entiendo como un equipo tradicional, ¿no? Que falte una persona sí puede suponer un reto para el buen desempeño del equipo, ¿no? Entonces, para mí esos 10 minutos de sincro es la forma que tenemos de, pues, lo más similar, ¿no? A compartir conocimiento de forma instantánea. Y al ser iteraciones tan cortitas, de 45 minutos, y creo que se comparte son datos ya refinados, ¿no? No compartes todo lo que has hecho, sino lo relevante, pues es totalmente abarcable, ¿no? Ese conocimiento para que todo el mundo pueda asimilarlo y partir del mismo punto. Claramente, Nacho, más que una pregunta, tenía una reflexión, pero yo he empatizado mucho con él porque cuando yo estaba grabando el podcast que grabamos de colaborativo y se habló de esto, a mí también me picó mucho. Pasa que, bueno, quisimos pasar de tema y no quise tampoco ahondar, pero es verdad que yo, al igual que él, lo siento muy diferente a como en ese episodio teníais más o menos en común lo del tema de que eso era una reunión y tal. Eso era una mob, nada más que trabajando con un mapa de calor un poco diferente al de una mob normal, sin más. Que es por donde va Nacho, pero vaya, totalmente de acuerdo con él. Muchas gracias, Nacho. Por fin no estoy tan solo en esto. Pero en realidad, eso es algo que ya hacemos aquí. O sea, este podcast es un ejemplo de eso mismo. Cuando nosotros no estamos todos, pues se sigue grabando igualmente. Efectivamente. ¿Y tú considerarías, Manu, que cuando nos juntamos para grabar el podcast estamos en una reunión? Pues en lo otro dices que sí. Ahí está la diferencia. Decíamos que cuando nos juntábamos cada 15 minutos para sincronizar, eso era una reunión. Y yo no lo creo, Nacho tampoco. Pues perdón porque no lo recuerdo y si eso fue lo que dije, retiro mis palabras, estoy totalmente de acuerdo. Tú, Fer, que también dijiste que eso era una reunión por alusiones. Yo lo siento, pero yo mantengo lo que dije. Porque si no recuerdo mal, dije que reunión era juntarse un grupo de personas con un propósito y la definición es tan amplia que lo cumple. Un ejército en una guerra está en una reunión. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Bueno, también decía Nacho, mejor dicho, dejaba la pregunta abierta de si un grupo de gente haciendo mob programming es una mob o no. Ya hemos dicho que no necesariamente, ¿no? Yo la pregunta que dejo aquí abierta para nosotros, la devuelvo, es si puede haber una mob sin mob programming. Yo pienso que sí, como es evidente, porque el mob programming, al igual que todas las cosas que acabamos hablando aquí, es por un lado una técnica y por otro un mindset, ¿no? Entonces el mindset puede persistir aunque la técnica se disipe o no sea lo mejor en un momento dado, que eso también puede pasar perfectamente. Por ahí es por donde lo enfoco yo. Asiente, Fer, para quien no lo pueda ver. Asiente con la cabeza ahora mismo. ¿Cuál es la diferencia entre lo profesional y lo laboral? ¿Y por qué creéis que, si la hay, es importante? Voy a intentar empezar por un poco de definición, ¿no? Y lo laboral es aquello que se hace con un propósito económico. Lo profesional es aquello que tiene que ver con la ontología de cómo uno hace, de intentar hacer las cosas de una manera coherente con lo que se espera. Creo que se puede no ser profesional en el trabajo, pero ser profesional fuera de él. Creo que una parte de ese trato que se hace con una persona pagadora es que tu profesionalidad es un asset que tú puedes aportar, pero te lo tienen que querer comprar. Es decir, si tu profesionalidad o lo que tú crees que es mejor para esa empresa no se considera bueno, lo coherente, lo profesional en ese caso es no hacerlo. Tú en tu tiempo libre o cuando no tienes este pagador, esta figura, digamos, que tiene esta capacidad de orden o de mando sobre ti,
Tú puedes hacer lo que consideres más profesional. Para mí esta es un matiz, y es un matiz, pero prevalece lo laboral a lo profesional. A mí hay una palabra que me gusta mucho utilizar para la parte de lo profesional y no laboral, es el oficio, ¿no? El oficio es un conjunto que creo que más o menos todas las personas tenemos la intuición de que dentro de su subconjunto está el trabajo. Y con esa jerarquía, ¿no? o pertenencia de conjuntos, explico bastante bien al menos lo que siento yo con esto, que evidentemente va muy en la línea de lo que has dicho tú, Víctor. De hecho, creo que incluso se puede sacrificar en ocasiones lo laboral en pos de lo profesional. Al final tú gestionas cómo inviertes en uno y en otro. Justo hace un momento estábamos hablando de engañar o esconder información, ¿no? Creo que ahí está apareciendo ese conflicto entre lo laboral y lo profesional. Es decir, lo profesional para nosotros es pagar esa deuda técnica, pero entra en conflicto con lo laboral, con lo cual en ese caso estamos priorizando la profesionalidad, ¿no? Pero para mí hay un conflicto claro. Teniendo en cuenta también que eso, pues en nosotros como personas puede tener una gran fricción. O sea, si nosotros tenemos una gran sensación de nuestro oficio o de nuestra profesión, si nos encontramos en este tipo de situaciones o contextos en los que tienes que poner a esta persona o a la empresa, por así decirlo, por encima de tu creencia de cómo debería ser el trabajo o de la creencia del equipo de cómo debería ser el trabajo, te puede llegar a generar mucha fricción porque puedes llegar a sentirte como si estás encadenado de alguna manera intentando moverte y cada vez que te mueves te estás quemando, ¿no? De alguna manera. ¿Qué creéis que es más importante? ¿La calidad del código y el desarrollo técnico de un proyecto, la excelencia que se pueda comer encima del código que se hace, o la salud mental de los trabajadores? Muchas veces en entornos laborales se empuja a los desarrolladores a entrar en épocas de crunch y lo primero que se acaba sacrificando es la calidad del código, pero creo que se hace muchas veces como consecuencia de no sacrificar la salud mental, en este caso de algunos de los participantes en el proyecto. ¿Cómo lo veis? Contadme vuestra experiencia. De primeras, yo creo que eso es una falsa dicotomía, ¿no? Un poco como lo que dice Dave Farley siempre de la velocidad y la calidad. Bueno, no solo lo dice Dave Farley, pero él está todo el rato con eso. Creo que la salud la salud mental y la salud del código son cosas transversales y de hecho no creo que haya tanta correlación entre que la salud del código sea estupenda y que la salud mental sea mala o viceversa. No creo que exista esa relación. Entiendo que Pedro, evidentemente, si nos lo pregunta es porque ha visto casos en los que sí se daba. Yo, por ejemplo, no he visto ninguno, no sé ustedes. Yo sí he visto casos donde se ha pedido... Normalmente los eufemismos son extra mile, skin in the game. Seguro que habéis oído. Todo al final quiere decir lo mismo. Quiere decir pon tu salud mental encima de la mesa. Para mí el problema es más profundo. Es que si estamos poniendo al mismo nivel, más allá de una falsa dicotomía o no, si estamos poniendo la calidad del código y la salud mental de los trabajadores como algo con lo que se puede comerciar, porque ahora voy a gastar en salud mental. Entonces el problema creo que es mucho más profundo. Creo que el propio concepto exista de vamos a quemar un poquito de salud mental para conseguir cualquier milestone que no deja de ser económico, porque esto pasa en un contexto de empresa. Por eso es por lo que no termino de verle yo a la pregunta del fondo, que sé que lo tiene que tener, pero yo no lo percibo. ¿Me podéis decir cuándo se empieza? Él hablaba de crunch. Nosotros aquí de crunch sabemos un poco porque somos de videojuegos. Cuando se empieza a hacer crunch sostenido en el tiempo, si no, no es crunch, evidentemente, y bla, bla, bla. Cuando se quiere llegar a un milestone, como tú has dicho, Víctor, ¿me podéis decir qué es lo que se sacrifica normalmente en el producto? La calidad, ¿no? La salud mental, evidentemente, también. Pero la calidad del código es lo primero que se dice. No, es que no podemos hacer esto porque si no vamos a ir con muy mala calidad. Por eso digo que es una falsa dicotomía, porque no veo que haya una relación inversa entre ellos, sino lo contrario. Yo en videojuegos he conocido a mucha gente y he leído a mucha gente que ha sufrido crunch durante mucho tiempo y no estaban muy felices, precisamente. Todo lo contrario, ¿no? Con la calidad del código igual, no al revés. Es que por eso digo, a ver si me podéis dar algo de luz porque no termino de pillar el fondo de la pregunta. Yo es que también lo he visto como una montaña rusa, porque al principio parece como, quizá, ya digo, me lo parece solo a mí, como que se está posicionando una parte, pero luego cambia a la otra, pero luego se queda como en el medio, en el sentido de como que existe en algunos sitios este dogmatismo, ¿no? De decir, hay que hacer un código de calidad o hay que hacer el código de X o Y manera, cuando son abstracciones que no tienen sentido, cuando son convenios que no tienen sentido y que se hacen en pos de la calidad o de... Al final son ciertos convenios que han decidido X personas.
Y cuando se habla de vamos a priorizar la salud mental, es decir, no vamos a seguir esos convenios, vamos a hacer el código simple, el código que nos hace falta ahora, de forma pragmática, vamos a comprar deuda y entonces avanzamos. Me ha parecido entender por el tono de la pregunta, yo estoy pensando en una empresa bondadosa, en la que ante la decisión de si sacrificar la calidad o sacrificar la salud prevalece, como debería ser, la salud mental. Creo que va por ahí, en cuanto a que sí que es cierto que son transversales, pero es como que hay un momento en el que no, como es una línea roja la salud mental, lo único que podemos sacrificar es la calidad. Porque ese es la única variable en la realidad. Por colorear un poco, a mí me gusta mucho trabajar esta idea de reducciones al absurdo. Y si realmente la salud mental fuera algo con lo que podemos, comerciar, sería legítimo plantearse drogar a los trabajadores, ofrecer drogas que mejoren la eficiencia. Eso sería muy parecido a sacrificar la salud mental con un caso concreto, ¿no? Oye, aquí tenéis cocaína disponible. O con algo mucho más mundano, tenéis una máquina de café. Buenas, ¿qué tal? Enhorabuena por el podcast. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo gestionaríais vosotros a un miembro del equipo que, pese a que tiene ya un cierto recorrido y una buena preparación, no aporta iniciativas, no lidera y, sin embargo, está cuestionando las decisiones que toma el equipo o incluso la propia visión del proyecto? ¿Es útil una persona así? ¿Es recuperable para el equipo? Bueno, yo creo que una de dos. O aportas o, si no, al menos deja hacer. Es decir, si no vas a estar proponiendo cosas o proponer mejoras, al menos no eches para atrás las que está intentando promover alguien. Yo no sé este contexto en concreto, pero yo he vivido algo como lo que dice esta persona y, claro, no es tan fácil en el sentido de que es que esa persona probablemente no crea que está echando para atrás. Yo tuve una persona en un equipo, era la persona más problemática del equipo, yo sabía que lo iba a ser, y una de las cosas que me dijo el día que yo asumí el liderazgo del equipo, me cogió un one-on-one y me dijo: yo no te voy a poner palos en las ruedas. Esto tú te lo has currado, esto es una gran iniciativa, creo que vamos a ir a mejor y yo no te voy a poner palos en las ruedas. Me puso todos los palos en la rueda que pudo, pero es que probablemente él no pensaba que lo estaba haciendo. Entonces creo que hay que dar una vueltilla, no es tan simplista. Bueno, la pregunta me parece complicada, la verdad. En cualquier caso, sí que tengo una premisa que creo que es inviolable, que sería: hagas lo que hagas en privado. O sea, este tipo de cosas no se pueden tratar en público, eso lo tengo súper claro. Lo segundo es que, bueno, estoy 100% con lo que acaba de decir Ricardo, tema feedback. Quizá la persona no es consciente, quizá tiene circunstancias que desconocemos, o ha perdido la motivación, o la motivación que tiene es otra. Todo esto hay que tratarlo en privado, de una manera cercana y demás. En el peor de los casos, también estoy a tope con lo que dice Alejandro: si no vas a sumar, al menos no restes. No todos tenemos que ser Cristiano Ronaldo. Hay gente también que simplemente con que no de guerra y empuje con el equipo, aunque no lidere, también está bien. Y bueno, pues desgraciadamente como últimas opciones, outplacement o los ultimátums suaves, ¿no? Que hablábamos también en la Crafters. Yo lo que veo es que aquí hay un problema de relación tóxica, en este caso en el entorno profesional. Y una relación tóxica no quiere decir que haya una persona que esté activamente o conscientemente generando un conflicto. Simplemente que se ha generado una relación y puede tener muchos motivos. Pero esa siempre será la parte más complicada de todas las relaciones profesionales. La parte emocional, la parte de las relaciones personales. Si hay... me gusta mucho la pregunta porque acaba con un... ¿Es recuperable? Yo creo que claramente sí, pero para que sea recuperable en ese sentido, tiene que haber una predisposición por las dos partes. Y me viene muy bien, la verdad es que para enlazar con cómo hemos empezado, para mí esto es un claro ejemplo de liderazgo activo. Cuando tenemos estas situaciones, el esperar que del equipo nazca una solución me parece injusto. Creo que aquí hace falta que haya cierta jerarquía establecida que sea capaz de absorber toda la carga profesional y emocional de esto y tomar una decisión y liberar al equipo de este marrón. Voy a terminar, por si acaso esta persona no es tan cercana al software, ya que hace una pregunta que no tiene nada que ver con software, puede ser que no sea una persona de nuestro gremio. En software está muy normalizado y lo conocemos, pero a lo mejor es una buena herramienta que puede utilizar esta persona si no lo conoce, que es lo del famoso PIP, ¿no? Que a mí me parece un maquillaje a un ultimátum también, pero bueno, el PIP es una manera de colocar, bueno, el PIP es un plan de mejora personal, ¿no? En el que le asignas a una persona como un microplan de carrera en pos de reconducir la situación, pero que al final en muchas empresas, por desgracia, acaba siendo el pre-ultimátum, ¿no? De
o está esta mejora o ya te vas a ir después de ella, por lo menos te damos esta última oportunidad y tal. Pero como herramienta puede buscar sobre ello. Yo también creo que el libro Surrounded by Idiots, que bueno, aquí la gente también se lo estaba leyendo, es un libro interesante para este tipo de cosas, porque una de las cosas que te dice en el libro es que tú cuando estás intentando comunicar, no estás comunicándote para transmitir el mensaje, sino que tienes que transmitirlo de una manera que la persona que va a recibir el mensaje lo entienda, ¿no? Y te da pues algunos tips, algunas herramientas que puedes utilizar para intentar pues hablar con ese tipo de personas, entenderlas. Y creo que es un libro que podría ayudar a intentar traer a esa persona de vuelta, teniendo en cuenta que, como bien ha dicho Víctor, tiene que haber predisposición por ambas partes. ¿Qué opináis sobre las métricas de Accelerate? ¿Creéis que es útil para medir el rendimiento y las entregas? ¿O es más una forma de disfrazar el control del trabajo añadiendo gamificación? Vamos, ¿es un aliado o un espía con corbata? Iba a decir que voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero no quiero yo decir que sean diablos las personas que escribieron el Accelerate, ni mucho menos, al revés. Pero sí que quiero hacer de defensor de estas personas en el sentido de que ahora contestaréis mejor que yo y lo que pensáis, independientemente de cómo se utilicen o de para lo que estén sirviendo, lo que está claro es que el objetivo de lo que la idea y la iniciativa que tenían estas personas detrás no tenía nada que ver con un uso con un uso subrepticio de controlar, como dice el oyente, nada que ver, por supuesto. La iniciativa era, al menos en mi opinión, genuina y sacó a debate cosas muy interesantes y ha hecho más bien que mal, independientemente de que, como todo, la mierda, cuando coge otra cosa, la convierte en mierda, eso está claro. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto era un muy gran esfuerzo para empezar algo que se quedó en su primera iteración, ¿no? Un poco la sensación de esa, de que qué guay ver lo siguiente, porque no hay tantos intentos de medir productividad serios, porque lo de las líneas de código y de todo esto me parece que no tiene ningún sentido. Esto creo que es de los primeros intentos serios de intentar medir la productividad y que tenga valores pragmáticos en la idea del framework. Hace poco, ¿cómo se llamó este estudio que salió mucho y que salieron los de McKinsey? Es que esto es lo otro que hay, ¿no? Es que esto, más allá de Accelerate, este es el nivel de las otras propuestas que hay. Con lo cual, a tope con Accelerate, me gustaría mucho ver la siguiente iteración. Bueno, en realidad la siguiente iteración ya ha salido, es Space. Antes de esa también salió la quinta métrica. Y también, teniendo en cuenta esto, yo he trabajado en una empresa donde, bueno, esto se tenía en cuenta, entre comillas, y donde lo que se estaba evaluando en realidad era que el equipo pudiera entrar lo antes posible, etcétera. Trabajamos con pair programming, TDD, track-based development, teníamos integración continua, etcétera, etcétera, ¿no? Y era muy gracioso porque en realidad nosotros éramos capaces de desplegar en menos de 20 minutos. Y el problema que en realidad y bueno, teníamos cero downtime y todo lo demás, y el problema que realmente había era que el equipo de desarrollo iba entregando y el equipo de producto se olvidaba de hacer release de funcionalidades. En las tareas en las que se hacía slicing desde el punto de producto o desde otros ámbitos, en realidad, no llegaban a llegar a aportar ningún valor al usuario final. Entonces, tú tienes unas métricas que dicen lo rápido que puedes desplegar código a producción, pero en realidad no están viendo para nada el valor que está intentando aportar. Entonces, puedes entregar todo lo rápido que quieras, que si no aporta ningún valor al usuario final, no hace nada. Bueno, quizá ese es el objetivo de las Dora Metrics, que es medir el throughput, ¿no? La velocidad. No miden la calidad de lo que estás entregando. En el libro Release It de Michael Nygaard fue donde leí por primera vez que tú puedes tener todo el continuous delivery que tú quieras, que si hay otro cuello de botella posterior a el lanzamiento real al usuario final, pues estás optimizando una parte de la cadena de producción que no tiene ningún sentido. Nos pasó. Teníamos continuous delivery, tanto como nos dejaban, que era para enviar, en este caso, a dirección en una empresa de videojuegos las builds. Cada commit iba automático al iPhone de ellos, pero le hacían cuentas a eso a lo mejor una vez a la semana o cada 3 semanas a lo mejor. Entonces, ¿de qué nos servía todo el continuous delivery que teníamos en esa empresa? Esos fueron recursos desperdiciados. Yo por enésima vez voy a citar el Software Economics. Hay una idea que a mí me pegó mucho, dice, cualquier decisión que uno toma es una decisión que tiene un impacto económico, ¿no? Entonces, es nuestra obligación poder trazar, si nosotros decimos vamos a hacer TDD, trazar esto a una motivación económica, en qué va a impactar y por qué en este contexto tiene sentido hacer esto como inversión.
Para mí, las Dora Metrics aportan una manera de cerrar el end-to-end de esto. Es decir, especialmente métricas de tipo... ¿Cómo es la de los defectos en producción? ¿Cómo es el nombre? No me acuerdo. Bueno, Failure Change Rate, eso. Por ejemplo, esta me parece una muy buena métrica que me permite trazar a economía propuestas que a priori son muy abstractas, como vamos a trabajar en Paint. ¿Por qué? Porque vamos a intentar hitear esto. Y relacionado con lo que estaba diciendo antes Ricardo, una de las cosas que a mí me gusta también es tener en cuenta que en realidad a veces estamos intentando optimizar partes de la cadena de desarrollo, ¿no? Que no son el cuello de botella en realidad. Tenemos más yield times o momentos parados, ¿no? En otros puntos, y a lo mejor esto aporta ahora menos valor que hacer otras cosas. Y desde el punto pragmático, a veces hay que decir, bueno, pues ahora mismo el valor que hay o que estamos recibiendo, que estamos, perdón, intentando aportar, ¿no? Con esto no lo solventamos, necesitamos buscar otra cosa. El cuello de botella es el que debería ser atacado. Si os parecería interesante abordar la idea del tema del TDD y la cantidad de experiencia que tiene quien lo quiere añadir, quien lo quiere empezar a aplicar, quien lo quiere empezar a practicar y a poner en uso. Me da la sensación de que alguien que haya tenido más experiencia dentro del mundo de la programación, sea la que sea, puede generarle menos frustración. El hecho del aprendizaje y la interiorización de la mentalidad, ¿no? Que también lo mencionáis, el TDD como mentalidad, pero también como práctica y como ponerlo en práctica. Alguien que es junior, si encima, ¿no? Lo que hablas a veces de tener dos incógnitas, de tener la incógnita del problema que quieres resolver y encima no saberla, no conocer o no tener soltura de la herramienta que quieres utilizar para resolverlo, pues en este caso es, ¿no? Puedes tener idea de qué problema quieres resolver, pero ahora estás enfrentándote a resolver ese problema utilizando TDD y has eliminado una de las incógnitas, ¿no? Estoy de acuerdo con que intentar trabajar siguiendo una técnica que no domina y que no comprende puede llevarte a tener una mala experiencia con esta técnica. Creo que ya lo hemos hablado muchas veces en otros episodios y que lo ideal sería antes pues comprenderla bien, ya quitando si junior u otro rol, que eso tampoco me da igual porque puedes tener 20 años de experiencia pero cero con TDD, pues intentar, ya sea a través de libros o de workshop o de juntarte con gente que sí tenga más experiencia con esa técnica, adquirir esa experiencia como para que tenga sentido practicarla. También Luis Artola, aprovechando que antes lo comentaba Fer, pues decía en el libro que jamás deje a dos personas junior, otra vez junior entre comillas, con poca experiencia sobre pair programming, hacer pair programming juntas, pues porque no tiene sentido y se van probablemente a liar y a acabar trabajando de una forma inefectiva, pero no por el pair programming. Al final eso es también lo de la curva en J, que también creo que lo hemos comentado muchas veces. Hay que tener en cuenta las expectativas de lo que vamos a hacer y saber que vamos a ver, o sea, que va a existir un periodo en el que vamos a bajar el rendimiento, vamos a hacer las cosas mucho peor, esa J, ¿no? Hasta que luego al final acabamos subiendo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Solo añadiría un matiz, que es que creo que estamos dando por hecho que el tener más experiencia es algo positivo y yo creo que hay ocasiones en las que puede ser justo lo contrario y es mi caso personal. Yo, por ejemplo, empecé hace muchos años, una manera de desarrollar software más pico y pala, tradicional, digamos, y el cambiar a TDD a mí me costó, porque es como que tienes que desaprender y luego reaprender. Pero sobre todo lo que remarcaría, con lo que estoy más de acuerdo, es lo que dice Iván, no intentes ser el héroe, o sea, apóyate en alguien que sepa y así vas a tener una buena experiencia siempre. Y yo quería responder también un poco desde el punto de vista de que yo sí que creo que se podría hacer TD. O sea, obviamente necesitas algunos conocimientos del lenguaje, sobre todo de testing, de conceptos que ni siquiera están relacionados con código. Es decir, por ejemplo, el entender ciertas cosas como un sujeto bajo test o cosas así, las necesitas entender para poder hacer un buen test. Y tener esos conocimientos son requeridos. No tienen tanto que ver con el lenguaje en sí, pero sí los necesitas. Ahora, sí bien creo que podrías hacer un aprendizaje de TDD sin saber, no sé, un lenguaje o siendo inclusive tu primer lenguaje. Yo he llegado a ver gente que lo ha hecho así, haciendo obviamente catas más pequeñas, no en un proyecto real y eso tiene pues un bagaje y requiere una curva de aprendizaje pues grande. También eso les ayuda después a no tener que desaprender nada. O sea, lo que estamos intentando mantener en la balanza es el equilibrio de si ya sé programar, luego el aprendizaje te va a ser más fácil, lo cual es cierto. También, si lo haces de otra forma, no tienes que desaprender nada, que es algo también importante. Entonces, mucho waste te lo has quitado. Voy a hablar de una cosa que en realidad no responde 100% a la pregunta y voy a explicar el porqué también. Para mí, esto lo estuvimos hablando una vez, hemos hablado varias veces, pero una vez como que ya me
me hizo clic la cabeza. Para mí, introducir una práctica nueva en un proyecto de producción es una irresponsabilidad y es una falta de profesionalidad importante. ¿Por qué? Pues bueno, lo hemos hablado aquí 1000 veces, con lo que dijo Fred Brooks en el Mythical Mammoth de que tú siempre vas a tener un prototipo, sea de un producto o de una práctica, por lo tanto la primera vez que lo hagas, más te vale no hacerlo directamente en producción. También hablando con una persona hablábamos sobre el tema del I+D y lo mal que se entienden las empresas, sobre todo en videojuegos, y lo poco que se utiliza. Si tú estás metiendo algo nuevo, lo que estás haciendo es, bueno, investigando a ver qué tal va. Y si hablas de I+D a una empresa, seguramente van a decir, uy, ¿cómo vas a hacer I+D directamente en el producto que estás gestionando y en la producción que tienes? Obviamente lo vas a hacer en un proyecto paralelo a ver qué tal va y luego lo vas a implementar, que es lo lógico. El problema, y es a lo que yo iba, es que los juniors no saben esto. Y si es en lo que estamos enfocando la pregunta, no entra tanto. Pero otras personas de ese equipo, si las hay que no sean tan juniors, deberían darles el espacio para que fallen, ¿no? Lo típico de... También se habla en Spotify porque ellos como que está muy mitificado que lo hacían en producción y tal, pero tenían las herramientas para que aquello fuera un sandbox. Yo me voy a poner un poco meta, pero para mí TDD es ese framework que permite a un junior equivocarse. Sobre todo pillado desde el principio, creo que puede ser algo muy bonito. No es el típico escenario donde alguien empieza a programar con TDD, pero creo que meter el método científico dentro del propio aprendizaje puede aportar cosas muy guays. Claro, Víctor, tú dices introducir a una persona de un equipo donde hay TDD, pero aquí se está hablando más bien de introducir TDD en un equipo donde hay personas, ¿no? Que no lo hacían antes, que esto es muy de Paulo Coelho, ¿no? El haberle dado la vuelta a la frase, pero es que es un poco lo que yo creo que es la clave. En software de videojuegos tenemos la experiencia de una amiga que viene con un estigma contra los test unitarios loquísimo, pero no tiene ni idea de lo que son. ¿Por qué? Porque lo empezaron a hacer ella y su compañero de equipo en un equipo cuando eran juniors los dos, sin tener ni puta idea de testing. Y entonces creen que el problema son los tests, porque el problema eran ellos, que no sabían hacerlo. Bueno, estamos hablando todo el tiempo además de introducir prácticas, en principio en proyectos que ya están funcionando. Creo que esto tiene todavía un hándicap mayor, que es que el proyecto no estará pensado para ser testable, con lo cual va a ser una pesadilla. O sea, yo lo veo muy poco recomendable. Y luego estamos hablando desde el punto de vista de un junior, pero quiero hablar del punto de vista del senior que no hace TDD y que quiere aprender TDD. Yo muchas veces he encontrado, y esto es un caso real, personas que te miran y te dicen, es que es un juguete, es que esto no vale para producción. Cosas de ese estilo nos las han dicho nosotros a la cara. Y eso te llega a decir lo difícil que es cuando llegas a un punto en tu carrera el dar la vuelta, volver atrás, volver a aprender cosas, si piensas siquiera que es un juguete. Es que ni siquiera te estás planteando el poder utilizarlo. Por responderle algo a esta persona, que en verdad no le estamos haciendo mucho caso a lo que quería, que eran referencias, y se nos ha ido un poco la dirección de la respuesta. A mí referencias me cuesta mucho dar de lo que pide esta persona. Sí que puedo hablar de que el libro La hegemonía del developer trata bastante estos temas. Lo he leído un poco en diagonal, pero sé que trata bastante estos temas y además yo al autor le tengo mucho aprecio y creo que lo gestiona muy bien. Aquí hemos hablado bastante de este autor cuando hemos hablado del expert beginner y todas estas cosas. Y lo que sí que quería responderle es que la referencia no va a ser una referencia de un libro, de un artículo. La referencia va a ser que si tú lo que quieres es poner en práctica cosas nuevas, avanzar en ellas hasta que te sientas seguro, que vayas a comunidades de prácticas. Ve a comunidades de práctica porque es donde está la gente que también quiere hacer eso contigo. Tampoco estoy descubriendo nada nuevo. Aquí hemos hablado mucho ya de lo colaborativo y de todas las técnicas que en este grupo hacemos. Yo, para dar una referencia, sí que hay un libro que, si alguien está sobre todo aprendiendo en este tipo de cosas, sería el Agile Practice de Style, Agile Technical Practice de Style, en realidad, que lo hemos recomendado y que nos lo hemos regalado entre nosotros hace muy poco. Creo que sí que es un libro que puede ayudar a personas que están intentando llegar a ese aprendizaje, ya que es bastante guiado, va paso a paso, tiene una serie de guías que pueden ayudar a una persona que necesite ese aprendizaje de una manera más acompañada que si lo intentase hacer y buscar por sí mismo o no encontrando mentores o comunidades a las que asistir. Hola, gente de la orquesta. Una pregunta muy rápida. ¿Vosotros soléis programar escuchando música o creéis que distrae demasiado? Si es que sí, ¿qué tipo de música escucháis? Venga, un abrazo. A mí me suele distraer y lo evito.
a mí me suele distraer y lo uso con ese fin. Es decir, yo hay veces que necesito salir de mí, necesito cierta creatividad, necesito romper un poquito, igual estoy enganchado en un problema y la música me coge y me saca de ese pozo en el que he caído. A mí la verdad es que me gusta mucho bailar, entonces música que tenga canción, o sea, que tenga un cantante, que tenga mucho instrumento, me distrae un montón porque mi cabeza se va a los instrumentos o a la voz del cantante. Así que, por desgracia, yo tengo que escuchar Lofi, suelo escuchar Estudio Ghibli, cosas así, o incluso guitarra acústica, que también me viene muy bien, o piano. A ver, yo mi premisa es que a ser posible, bueno, que no sea en español, eso sí, y a ser posible sin letra, y suele ser, según, si es más para, estoy más ofuscado, me pongo lofi como Manu o house, ese tipo de música electrónica tranquila. Si lo que quiero es acelerar un poco, pisar el acelerador, es electrónica a saco, Remember de los 90-2000 principalmente. Yo, siguiendo un poco el son de lo último que se ha dicho, también sigo lo de que no tenga voz o que no tenga una melodía muy clara, sobre todo pues bandas sonoras de videojuegos, películas, lofi también. Y también quiero meter el punto de que depende, por ejemplo, de la tarea. Si es una tarea muy repetitiva, muy mecánica, suelo utilizar música para pues, acompañar, incluso a veces un podcast o lo que sea. Pero si es una tarea mucho más creativa, que estoy diseñando, que estoy resolviendo un problema complejo y ya dejo de, digamos, de ser algo tan mecánico, sí que necesito la capacidad completa y ahí sí que no suelo tener nunca música. Yo estoy en el barco de Víctor, me distrae bastante la música, pero la parte de cuando quiero creatividad o quizás estoy cansada de trabajar y quiero como tener esa parte de ocio también, pero siempre es lofi, nunca escucho otra cosa porque me distrae mucho. Yo quiero hacer aquí una pequeña adición. No es música como tal, pero hubo una época bastante larga donde me ponía unos vídeos de ruido blanco durante horas, concretamente de secadores de pelo. Y suena raro a lo mejor, pero os lo recomiendo, ¿eh? Yo sé que antes he dicho que me distrae, quizá me gustaría matizar. Es mucho más, para mí es mucho más representativo la estimulación de que no la parte de distracción. Hasta el punto que hace ya muchos años que yo tengo la guitarra al lado en mi lugar de trabajo. Y es una herramienta que uso. Cuando a veces estoy en una fase más de romper un problema, de necesitar cierta creatividad, esto a veces yo he oído que se le llama estado del arte, que es cuando coges un instrumento o coges un lápiz y estás dibujando no concentrado en lo que estás haciendo, simplemente estás creando una conexión entre tu cerebro y tus manos y estás dejando que fluya. A mí esto me funciona mucho, me realimenta y me lleva a lugares interesantes. Yo iba a hacer un poco de populismo diciendo que me gustaría que la respuesta, o en verdad me gustaría poder responder que yo no escucho música porque estoy ocupado escuchando a mi peer, pero es verdad que trabajo solo, hace tiempo por desgracia, entonces no puedo decir esa respuesta. Y justamente por esa razón es por la que yo solamente puedo escuchar también lofi, porque escuchar cualquier otra música aparte del tema del baile es muy, muy, muy complicado. Y te cojo el guante porque yo como persona que tiene más de 200 álbumes de lofi comprados, que probablemente sea el único en el mundo, evidentemente me pongo lofi de manera natural en mi vida y para programar no va a ser menos. De hecho, hay cierta correlación en mi cabeza, sin pensarlo. También me pongo zapatilla de la buena, como ha dicho Fer, ¿no? Tecno y cantaditas de los 90 y tal. Siempre cosa muy instrumental, como estabais diciendo también. De hecho, ayer nos dijeron una persona que se pone para programar vídeos de YouTube de 10 horas que de vez en cuando sueltan un sonido para sacarle un poco de la zona, que puede ir un poco relacionado con lo que estabas diciendo tú, Víctor, que es lo que has llamado tú estado del arte, que yo lo conocía como otra cosa que se utiliza en trabajos de fin de grado, la verdad. Esto que tú dices en videojuegos es muy normal, porque la gente de arte, de videojuegos, ¿no? La gente ilustradora y tal, tú estás en reuniones y están totalmente focus en la reunión, pero están pintando a la vez. Que es como, pero hazme caso, y es como, no, te están haciendo mucho caso, por eso están pintando. Eso me parece muy chulo. Y Fer estaba haciendo una broma, como el podcast no tiene vídeo, lo voy a decir, estaba buscando en Spotify Bagial, como diciendo que se pone Bagial. Probablemente yo haya escuchado más horas escuchando Bagial, yo haya programado más horas escuchando Bagial que cualquier otra cosa, además del lofi, la verdad. Pero bueno, como cualquier actividad de mi vida. Y ya para terminar, iba a decir que tenemos la broma todo este fin de semana que hemos estado juntos, de que lo que sí sabemos es que escuchan los oyentes de este programa, que por lo que se ve según el Rapper escucháis mucho reggaetón, así, y yo que me alegro.